Venimos acá pasados por agua. Está para hablar del diluvio, pero no vamos a hablar del diluvio. Hemos hablado de otro tema y bueno, justo recién cantamos la última canción, aparte decía no puedo ganarlo ni merecerlo. Y siempre capaz cuando decimos esa frase, entendemos que es la salvación, ¿no? Y esta mañana me gustaría poder hablar acerca de un tema referente a la salvación. Voy a invitar a ir al libro de Gálatas. Y vamos a ir poniéndonos un poco en contexto, porque el libro de Gálatas es muy particular, ¿no? Una iglesia establecida en la buena doctrina, en la palabra del Señor, en el correcto evangelio, pero Pablo se enteró que estaban pasando algunas cosas en esta iglesia, unas cosas muy particulares, que fue que una doctrina equivocada empezó a meterse dentro de la iglesia, que decía cuestiones muy erradas. Una de las cuestiones, por ejemplo, que decía era de que Pablo no era apóstol. Por eso, cuando arranca el versículo 1 del capítulo 1, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces ya del versículo 1 vamos viendo el tono en que Pablo escribe esta carta. Acá haciendo alusión no de que sacando chapas, sino demostrando, yo soy apóstol por Cristo, por Dios, no por una selección de hombres. ¿Qué es lo que pasaba en este libro, en esta carta? Pasaba que se había metido la doctrina de los judaizantes. Los judaizantes eran judíos convertidos hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque ellos decían, sí, Cristo nos salvó, Cristo murió por nosotros, está bárbaro, pero todavía hay que cumplir la ley. Todavía hay que cumplir con esos primeros 5 libros de la Biblia, con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ellos empezaron a implantar estas ideas. Fíjate ahí, versículo 6 del capítulo 1 también dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y fíjate ahí, capítulo 3, versículos 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Ahora, fíjate que Pablo también es bastante duro porque va diciendo, ¿quién os fascinó? Insensatos. Dice, estoy maravillado, estoy sorprendido de que hayan empezado a seguir otro evangelio. Y dice, no es que no hay otro evangelio, hay uno solo evangelio, pero ustedes empezaron a seguir otro. Y fue tan grande cómo se metió esta doctrina en la iglesia que empezó a haber problemas y a alcanzar a personas importantes, como ya vamos a ver ahí en el capítulo 2. Ahora, ¿la ley es importante? Sí, la ley es muy importante. Los primeros 5 libros de la Biblia son sumamente importantes para nosotros. Es más, cuando Pablo escribe esta carta, todavía no estaba el Nuevo Testamento, se siguen manejando con el Antiguo Testamento, explicando con Cristo cómo fueron cumplidas las profecías en Cristo y cómo manejarse. Pero la ley vino en un contexto muy particular para un pueblo a futura nación. No vamos a ir a leerlo, pero si vas a Éxodo capítulo 18, pasa que un día estaba Moisés ahí en medio del desierto, después de haber hecho la liberación del pueblo de Israel, y se sentó un día y vino ahí una parva de gente haciendo fila para contarle todos sus problemas, y él ahí diciendo, vos haces esto, haces esto, haces esto. Y Jetro estaba ahí cerca, el suegro, y le dice, estás loco, dice, te vas a morir si vos sigues haciendo esto. Agarrá, selecciona personas idóneas y que vayan pasando asuntos por ellos. Y lo más difícil es que ellos no puedan resolver, van por vos. Ahora, para poder gestionar eso y que todos estén bajo una misma línea, había que haber un libro de reglas. Y como a Moisés le pareció bien el consejo y a Dios también, ahí después Moisés fue 40 días al monte y Dios le reveló toda la ley para que todos sean regidos por la misma manera. Ahora, ¿la ley es importante? Sí, porque en la ley encontramos un montón de cosas de Cristo. Por ejemplo, en la ley encontramos la designación del tabernáculo, del templo, del lugar santo, del lugar santísimo, de todas las cosas, del altar del sacrificio, el lavacro, y todas esas cosas, ¿a quién apuntan? A Cristo. O sea que la ley ya estaba apuntando
a nuestro Salvador. Si vemos a las fiestas, por ejemplo, el día de expiación, la fiesta de los tabernáculos y demás, todas las fiestas también apuntan a Cristo, a una etapa, a algo de Cristo. Entonces la ley siempre apuntó a Cristo. Pero estos judíos no podían entender eso, sino que metieron sus ideas. Y algo que vamos a ver en profundidad en esta mañana es el tema de la justificación. El hecho de que nosotros somos hechos justos, pero no porque nosotros lo merecemos, sino porque alguien nos hizo justo. Y vamos a comenzar nuestra lectura en esta mañana ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora, fíjate que esta doctrina había penetrado tan profundo en esta iglesia, gracias, que hasta Pedro empezó a caer en su forma de manejar y que también empezó a caer también Bernabé. Ellos habían sido muy sutiles y muy convincentes a la hora de presentar esta doctrina errada, que algunos se fueron desviando. Y fíjate que Pablo dice que confrontó a Pedro cara a cara y le dice: pero vos estás loco. Si vos, ¿cómo podés decir esto haciendo estas cosas? O cómo, si vos haces esto, obligás a otras personas si sabes que está mal. Y acá Pablo empieza a profundizar el tema de la justificación y dice: nosotros, siendo judíos de nacimiento, versículo 15, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora, clarísimo es Pablo acá con lo que dice, pero el versículo 16 es la clave para el primer punto de los 3 fundamentos que vamos a ver de la justificación. El primer punto de la justificación es que es un presente, no podemos ganarla. Es un regalo que Dios nos hizo a nosotros. Fíjate que el versículo 16 3 veces menciona la palabra justificado o similar. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es decir, que no es por lo que el hombre puede hacer que va a ser justificado. No hay acá merecimiento, no hay acá meritocracia, como se dice, sino que sigue diciendo: sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Ahí Efesios 2, versículo 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. El versículo anterior dice que es un don de Dios, que es la gracia de Dios que nos alcanzó a nosotros. Es ese regalo que no merecemos, que se nos presentó, que es por la fe en Cristo que somos justificados. Claro, uno a veces, cuando busca ser justo o busca tener una buena fama, busca hacer buena letra. Busca tener ahí buenas acciones para que la persona diga: esta es una persona correcta. O capaz los políticos buscan: no, es una persona limpia, donde no encontramos nada. Pero cuando vamos delante de Dios, no hay ninguna obra que quite algún pecado nuestro.
porque si no sería todo por acciones y por hacer. Pero como Dios vio que era imposible que el hombre se acerque a Él, decidió enviar a Cristo a justificarnos a nosotros. Y cuán hermoso y maravilloso regalo que fue Cristo para nosotros. Porque sin Él estaríamos todavía condenados. Estaríamos todavía bajo el yugo de la ley que no salva a nadie. Sino que fíjate que el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si yo por cumplir la ley me hago justo, ¿para qué murió Jesús? ¿Cuál fue el fin de la muerte de Cristo? ¿Cuál fue el fin del sacrificio? No tendría sentido. Ahora, lo vamos a ir viendo más adelante, pero no es que tampoco la ley es contraria a la gracia. Tampoco es así. Pero sí ya no tiene ese valor para nosotros de que tenemos que cumplir con todos los preceptos. No es que acá tengo que salir y voy a dejar de comer cerdo porque lo dice ahí en Levítico. O el somormujo, esos animales extraños que dice ahí, no voy a mencionarlo. No, no es que tengo que ir acá y cumplir con todos esos ritos o fijarme la fecha, no, tal fiesta viene ahora, tengo que cumplirla. No. Sino que ahora tenemos esa libertad en Cristo. Pero Cristo también dejó su mandamiento para hacer nosotros. Y cuán alto que dejó los mandatos. Porque cuando los judíos decían que adulterar era pecado, dice, yo te digo que si miraste a otra persona y codiciaste, también es pecado. Cristo elevó la vara mucho más allá. No es que ahora es más light todo y más liviano, no. Y encerró los 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos para que nosotros cumplamos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma, corazón y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que justamente esos 2 mandamientos es el resumen de los primeros 4 mandamientos y el resumen de los otros 6 mandamientos. Los primeros 4 son para con Dios y los otros 6 son para con las personas, con el prójimo. Pero Cristo dejó la vara mucho más alta porque ellos, al ser tan legalistas y a ser tan cuadrados, no entendían de que las cosas del corazón también son pecado, no las cosas que yo hago físicas, no mis acciones movidas, sino que también lo que hay en el corazón es pecado. Pero gracias a Cristo que vino, que reveló la verdad, que reveló que hay en nuestros corazones y que murió por nosotros, que hoy somos justificados. Entonces el primer punto es que es un presente. Ahora fíjate ahí Gálatas capítulo 3, versículo 10. Y acá Pablo saca toda su parte judía, todo su conocimiento de la ley para poder enseñarlo. Por eso es importante también saber la ley, porque con la ley acá Pablo les va a enseñar a los gálatas y a estos judaizantes para que vean y entiendan. Dice, por versículo 10 del capítulo 3 de Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Estos pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Acá Pablo
explica Génesis capítulo 12. El llamamiento de Abraham de una manera muy clara. Claro, Dios llama a Abraham, le dice, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y yo te daré una nación grande, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Claro, el judío se apropió de Abraham y dijo, Abraham, mi padre Abraham, viste que a veces le decían a Cristo, ¿no? Mi padre Abraham. Se apropió de esto diciendo que ellos son esas bendiciones. Pero no, lo que estaba apuntando era a Cristo. Y fíjate que encima dice, versículo, no me acuerdo ahora bien cuál era, pero que dice que la ley vino 430 años después de que Dios le hizo el pacto con Abraham. O sea que la ley es mucho más después de esto que es la promesa que Dios le hace a Abraham. Y lo segundo, el segundo fundamento de la justificación es que es una promesa que Dios hizo a la humanidad y que cumplió en Cristo. Ya desde el principio, desde el primer pecado, Dios dio una promesa de una salvación. Ahí en Génesis 3:15, la primera profecía mesiánica, donde dice que habrá amistad entre la simiente de la mujer y tu simiente, hablando de la serpiente, tú le herirás en el calcañar, mas él te herirá en la cabeza, hablando de la victoria en la cruz y de la resurrección sobre Satanás. Ya ahí Dios, después del primer pecado, estableció esa promesa divina, preciosa. Y en Abraham la volvió a confirmar, diciéndole que de la descendencia de Abraham iba a venir el Salvador, en el cual son benditas todas las naciones. Y Pablo dice, no es que hay dos simientes, no es que están los judíos por un lado y por otro lado los gentiles. No, es una sola simiente, una sola descendencia, de la cual nosotros somos partícipes. Sí, Israel es el pueblo escogido por Dios, sí, la niña de sus ojos, dice la palabra de Dios. Pero es un pueblo. Ahora somos nosotros parte de algo más grande. Y me encanta porque acá le refuta todo a estos judaizantes respecto de esa ley que ellos guardan. Y sigue hablando de la ley. Para poder explicar un poco más, dice, versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, es decir, Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Claro, no puede haber un pueblo o una nación en puro caos, en pura anarquía. Tenía que haber reglas. Por eso Dios estableció su constitución para con el pueblo de Israel. Pero también era algo para establecer que iba a venir después. Pero esta ley no quitaba la promesa. Esta ley no invalidaba la promesa, sino que fue algo designado para un tiempo prudencial, esperando algo más grande que iba a venir. Porque después los judíos fanáticos, siguiendo ahí bajo la ley, fueron ¿qué? Añadiendo cosas a la ley, añadiendo cosas a la palabra, como esas reglas que ellos decían de que el sábado no se podía trabajar. Y tanto le hacían problema a Jesús. O de que ellos tienen ahí contado la cantidad de pasos que podés hacer porque si no es trabajo el día sabático. Eso no está en ningún lado de la Biblia. Pero ellos fueron añadiendo más esa apariencia de piedad, eso que también habla un poquito ahí en Colosenses, ese ascetismo, que claro, a los ojos humanos dice, mirá qué piadoso. Pero que contra la carne no tiene ningún beneficio y que en el corazón está más lejos de Dios que otra cosa. Dios no nos llamó a vivir bajo ritos de leyes, sino vivir en la gracia de Cristo, obedeciendo a Jesús, obviamente. No es de que somos liberales y que hacemos lo que bien nos parece tampoco. Pero nosotros tenemos que obedecer lo que dice Cristo a nosotros en nuestra vida. Por eso me gusta que dice el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. La justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora, la ley vino también no solo para ordenar, sino para evidenciar algo. No podemos cumplirla.
Fíjate que ahí el versículo 10 menciona Deuteronomio, dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Claro, no hay una persona que pueda hacer toda la ley. ¿Se acuerdan ahí el joven rico que va a hablar a Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y Cristo le dice, tenés que cumplir con todos los mandamientos. Dice, todo esto he guardado desde pequeño. Entonces dice, Cristo viéndolo, lo amó. Y le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice que se fue triste. Ahora, ¿qué pasaba con este joven rico? No solo se evidenció que el amor a las riquezas, sino el orgullo. Porque él creía que no tenía pecado. Él creía que siempre había cumplido con toda la ley, que no había errado ni una jota ni una tilde. Pero no era así. Porque no hay alguien que pueda cumplir con toda la ley. Siempre en algo vamos a errar. Si hablamos de los 10 mandamientos, en uno vamos a encontrar que erramos. ¿Quién nunca injurió a su prójimo o dijo falso testimonio contra su prójimo? Es decir, mintió. Y nadie va a levantar la mano. Porque todos una vez hemos hecho una mentira, aunque sea blanca como se dice, alguna mentira hemos hecho. Y ahí versículo 11 dice, porque el justo por la fe vivirá, citando a Habacuc. Siempre fue por fe, nunca fue por lo que yo puedo hacer. Pero es una promesa que Dios hizo para con Abraham, de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y esa bendición se cumplió en Cristo. Hoy cualquier habitante de este planeta, si se acerca a Dios y le reconoce y le recibe, es parte de esta promesa. Y eso es parte de la justificación. Vamos a ir viendo lo último. Mati me dejó muy poco tiempo. Mentira. Ahí versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pues venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, hay un parentesco entre la ley y la justificación que acá lo dice, y es muy lindo. ¿Cómo lo explica Pablo? Dice, versículo 23, pero antes que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley. Es decir, antes que viniese Cristo, claro, estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Claro, Dios designó al pueblo de Israel para ser su pueblo y para revelar al mundo quién es el Dios vivo y verdadero. Por eso es muy interesante que cuando vamos yendo ahí la historia siempre dice, no, ahí viene el pueblo de Israel que Dios liberó de Egipto. O sea, no había las redes sociales, ni el noticiero como tenemos hoy en día, pero las noticias corrían. Ellos sabían que había un Dios vivo y verdadero y ellos tenían que ser ese ejemplo. Por eso bajo esas leyes ellos reflejaban la diferencia con el resto. Porque también esas leyes resguardaban de hacer los ritos terribles que hacían los otros imperios y naciones de esa época. Que muchas veces el pueblo de Israel también cayó. Pero dice el versículo 24 que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es el ayo? El ayo era un siervo, un esclavo, alguien que enseñaba a los más pequeños de la casa. Cuando tiene un hijo o alguien y está dedicado al trabajo, no podía enseñarle y tampoco había escuelas, ni tampoco escuelas rurales, como a veces cuando vas en la ruta ves. Sino que había homeschool, ¿no? Se enseñaba en casa. Entonces las personas tenían este ayo que iba enseñándole al niño desde pequeño las cosas más básicas, algunos escritos, las cosas básicas de matemática, del momento y demás, para que cuando sea más grande pueda trabajar y valerse por sí mismo. Pero cuando sea más grande ya el ayo no sirve, ya está, ya cumplió su objetivo. Bueno, eso fue la ley. La ley fue lo que nos iba enseñando acerca de la santidad de Dios, de la inmensidad y del poder de Dios, preparando al pueblo para Cristo. Pero a los suyos vino y no le recibieron.
O sea que la ley es necesaria para la justificación, sí, porque fue el camino previo para la llegada de Jesús, quien cumplió toda la ley y que murió por vos y por mí. Entonces hay una relación que Dios diseñó de este parentesco de preparar el camino para poder recibir a Cristo. Hoy en día, cuando vemos la ley, vemos que somos pecadores. O sea que la ley sirve todavía para evidenciar cuando predicamos el Evangelio que uno es pecador, que uno se equivocó, como dice ahí, que erró al blanco ante los preceptos de Dios y que ese pecado nos separa de Dios. Pero Cristo vino y nos dio la justificación. Ahora, los judaizantes siguen diciendo, no, tenemos que hacer, tenés que hacer, tenés que hacer y tenés que hacer y cumplir y cumplir y cumplir. Y ahora estamos viendo que la justificación nos dice no tenemos que hacer nada para alcanzar la salvación. Ahora, esto puede como medio mal interpretado, medio interpretándolo a mi conveniencia, decir, bueno, ya soy salvo, soy justo, vivo como se me da la gana. Sí, pero no. No es así. Y vamos a ir, para culminar como modo de conclusión y dar algo práctico, a Santiago capítulo 2. Vamos a leer del 14 en adelante y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, un pasaje que parece que rompe todo lo que estábamos viendo antes. Pero vamos a ir viéndolo de a poquito. Acá, algunos se agarran de este pasaje y dicen que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, no está hablando de eso el pasaje, no habla de pérdida de salvación. La salvación es una vez y para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando de dos tipos de fe. Está hablando de aquel que soy salvo, amén, no hago más nada. Me regocijo de mi justificación que me recibí de Cristo, no hago más nada. Esa es una fe muerta. Y después está la fe activa, aquella que hace obras para agradar a Dios. Por ejemplo, una obra para agradar a Dios es predicar el Evangelio. Eso es una fe que está viva. Va a predicar el Evangelio y trata de que más personas alcancen la justificación. Pero después, Santiago dice, versículo 22, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Y dice, pero pará, recién Pablo estaba diciendo una cosa en Gálatas y ahora Santiago me está diciendo lo contrario. Bueno, para poder entender esto hay que entender de que Pablo cuando habla de justificación, habla de esta justificación que vimos recién, no la voy a explicar de vuelta, pero cuando Santiago habla de la justificación, no habla de la justificación de la obra de Cristo que nos hizo justos, sino de una vindicación, sino de la evidencia de la fe. De ese tipo de justificación, de que uno es a los ojos de otra persona justo porque se ve cómo su fe es activa. De esa justificación habla Santiago. No es de que yo tengo que hacer para alcanzar la salvación, sino no tiene sentido todo lo que leímos antes.
Por eso usa este ejemplo también, y el de Rahab dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya para cuando fue ese momento, en Génesis capítulo 22, ya Abraham había creído en Dios, ya Abraham había sido, después, bueno, constituido el padre de la fe, pero ya Abraham había tenido esa fe en Dios, de haber cumplido, de haber ido a la tierra prometida y demás. Pero acá Dios quiso probar su fe, quiso probar cómo estaba su corazón. Porque claro, antes que había hecho Abraham, desesperado de que no llegaba el hijo, no llegaba el hijo. Claro, Dios le dijo a los 75 años, en ti van a ser una nación, y recién a los 100 años nació Isaac, 25 años pasaron. En el medio, Abraham, también empujado un poco por Sara, estuvo con Agar y nació Ismael. ¿Y qué problema que fue eso? Hasta el día de hoy, porque de Ismael son los musulmanes. Pero entonces, ¿qué pasó? Abraham había dudado un poquito y se equivocó. Entonces pasó el tiempo, vino el único hijo y Dios le dice, dámelo en sacrificio. Había que probar la fe de Abraham. Ahora, Dios muchas veces, a lo largo de nuestra vida y en varias ocasiones, va a probar nuestra fe. Porque si queremos tener una fe viva, una fe que busque agradar a Dios y hacer obras que le agraden a Él para cada día parecernos más a Cristo, Dios te va a probar. Y el fuego de la prueba es algo difícil, es algo que cuesta. Pero Dios nos va a mantener en el fuego de la prueba el tiempo necesario. Y culminamos con un versículo ahí en Malaquías. Creo que ya lo había mencionado previamente. Versículo 2 de Malaquías 3 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Esta es una imagen increíble de un platero, haciendo referencia a Dios. Y Dios hace así con nosotros. Dios es el platero. Y agarra la plata y la empieza a purificar. Pero fíjate que dice el versículo 3, dice, y se sentará. Claro, hoy en día ya está todo avanzado, no es como antes, pero en ese momento era un trabajo muy artesanal, que requería mucho tiempo y mucha atención. Entonces el platero se sentaba delante del fuego, agarraba con las pinzas y empezaba a poner la plata ahí, ¿para qué? Para purificarla, para sacar todas las impurezas y que la plata tenga un valor y llevarlo lo más cercano posible al 100% de pureza. Dice, para afinar y limpiar la plata. Y lo afinará como oro y como plata y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Ahora, ¿saben hasta cuándo el platero está sentado ahí con la plata? Calentándola y sacando las impurezas. Hasta que puede ver su reflejo. Una vez que ve su reflejo, se levanta y ya está. Porque ahí significa que la plata está purificada. Eso hace Dios con vos y conmigo cuando prueba nuestra fe. Se sienta ahí y va sacando todo. El fuego quema, pero va sacando todo. Y una vez que Dios dice, ya es más parecido a mí, ¡pum!, nos saca. Después nos vuelve a agarrar y nos pone de vuelta. Porque tenemos mucho que cambiar. Pero esa es la fe viva. Dios quiere, hermanos, que hoy en esta mañana todos seamos justificados. Si todavía no sos justificado porque no recibiste a Cristo en tu corazón, hoy puede ser esa mañana. Y si ya somos justificados, no nos quedemos solo con la salvación, gozándonos de que sí, tengo vida eterna. No, hay una vida que Dios quiere que vivamos en plenitud para su gloria y para su honra. Dios quiere que esta mañana todos nosotros podamos tener una fe viva y que podamos estar en el fuego de la prueba y pasar a la mejor manera. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos por este día, Señor, y por tu palabra que un domingo más podemos abrir, Señor. Gracias porque por tu obra redentora en la cruz es que hoy somos hechos justos. No es algo que merecemos, no es algo que nos podemos ganar, sino es algo que tú hiciste por tu amor y misericordia y por tu gracia para con nosotros, Señor. Gracias por haber pagado el precio de nuestros pecados, Señor.
pero también que esta mañana cada uno de nosotros podamos salir desafiados a vivir con una fe viva, una fe que busque cada día parecerse más a Cristo. Cada día busque agradarte más a ti, haciendo obras que te agraden, Señor, y glorifiquen tu nombre. Y que cuando estemos en el fuego de la prueba, Señor, podamos salir victoriosos y más parecidos a ti, Señor. Bendice esta mañana, Señor, lo que queda de esta reunión, y gracias por traernos con bien a este lugar. En nombre de Jesús, amén.